hermano, no se preocupen, no le va a pasar nada. ¿No? ¿Todos ya somos conocidos aquí? Bien, a ver, nada más ayúdenme, ¿no? ¿No me faltó nadie? Muy bien. Bueno, pues de igual manera, pues todos los demás también, bienvenidos. Gracias por estar asistiendo. La verdad es una bendición que de manera conjunta estemos alabando el nombre de nuestro Dios y escuchando de su palabra para nuestra edificación. Bien, antes de pasar a la enseñanza, le vamos a pedir, escúchenme bien, a los adolescentes y a los preparatorianos, o los que están en edad de preparatoria, porque muchas veces los chavos son bien astutos, ¿no? Dice, como yo no estoy en la preparatoria porque se salieron, reprobaron, pues ya no se quieren integrar. Si estás de los 12 a los 18 años, en edad todavía de preparatoria, 17 más o menos, va a haber una enseñanza acá en el Instituto Patria, así que le pedimos de por favor, de manera rápida y ordenada, se pongan de pie y salgan del auditorio. Y mientras, pues, tenemos conferencista invitado que es de casa, a final de cuentas, que es una bendición a mí en lo particular siempre sus enseñanzas. Le vamos a ceder el micrófono a Rigoberto Uribe, quien nos va a compartir en este mediodía ya de la palabra. Bueno, fíjense, los adolescentes y los preadolescentes que están saliendo, yo le doy gracias a Dios porque son obedientes. En la primera reunión hablamos de la obediencia, hablamos de cómo, como cristianos, cómo debemos darle el lugar a Dios en todas las cosas. Yo creo que no se hace la excepción en este momento. Hablamos del señorío, y el día de hoy pues voy a compartir otro tema un poquito diferente. A veces uno se hace la vida imposible, ¿verdad?, por tratar de dar otro tema, pero lo que pasa es que, bueno, Dios a mí me ha hablado en ese aspecto, ¿verdad?, de que la palabra es alimento para el alma. Entonces, cuando uno se levanta en la mañana, tiene ganas de comer algo diferente, desayunar algo diferente. Y ya cuando pasan las horas, pues ya no es lo mismo, ya no tenías ganas del café porque ya llegó mediodía, ya necesitas algo fresco o algo helado, ¿verdad? En la mañana a lo mejor necesitabas frutas. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Por ahí va la situación. El día de hoy tengo el privilegio de tener mucha gente que está el día de hoy aquí que conozco, hombres y mujeres de Dios que me han dado el lugar de estar el día de hoy aquí, y me gozo por ello. Vengo acompañado a mi esposa, ¿sí? Y pues que Dios nos bendiga y nos honre con su presencia. Padre, yo te doy gracias en este día por el tiempo que tú me estás permitiendo estar aquí, Dios. Me pongo en tus manos, Padre, para que este tiempo que se va a compartir tu palabra, Dios, sea de bendición y sea de edificación a mi vida, a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Dios. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Quiero decirles, estoy bien contento porque en este mes nosotros festejamos 22 años como iglesia ahí donde estamos, y me gozo por ello, por toda la gente que Dios ha estado ganando, acercándose, lo que Dios está haciendo. Me decía mi esposa hace ratito, me hacía un comentario: no hables mucho, me decía, pues la ayuda idónea, y es la que me pone el reloj y me dice, o me dice varios comentarios, ¿no? Pero si no estuviera ella, cada hombre estaríamos desenfrenados, ¿verdad? Y yo creo que sí es importante. Nada más quiero decirles que gracias a tener nuestro pastor Aurelio Arrache, ahora tenemos el privilegio de
de estar dándole cobertura a nosotros como iglesia chiquita a 4 iglesias, ¿verdad? Tenemos 4 iglesias, 2 en el interior de la República y 2 aquí en Mexicali. Entonces, Dios está haciendo cosas maravillosas, estamos orando. Si usted siente llamado, acérquese a su pastor. Siempre hay un lugar para cada uno de nosotros en la obra de Dios. Y el tema del día de hoy es cómo vivir en los tiempos postreros. Cómo vivir en los tiempos postreros, o sea, en los tiempos finales. Ahí en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Nos habla bien claro, y yo quisiera que lo leyéramos el día de hoy. El capítulo 5, el versículo 1 al versículo 6. Tenemos 6 versículos para leer, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprendan como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y el último versículo dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sí? Y la palabra sobrios dice seamos moderados, o sea, seamos en un balance. Aquí habla 2 cosas muy importantes cuando hablamos de el tema de cómo vivir los tiempos postreros. Hay 2 afirmaciones: la palabra vivir y los tiempos postreros. Y es importante que nos demos cuenta que como cristianos o como creyentes, cada uno de los que estamos aquí tiene un imperativo de vivir. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es existir y otra cosa es vivir. Existir es cuando uno llega a un lugar y ahí se queda uno sentado y no hace nada. Una cosa es vegetar y otra cosa es vivir. Y el cristiano no es llamado a existir ni a vegetar, sino hemos sido llamados a vivir. La palabra de Dios dice que tiene vida, y si nosotros leemos la palabra, entonces nosotros también tenemos vida. La tenemos porque Jesús nos dio aliento de vida, porque el Espíritu de Dios tocó nuestro espíritu, y ahí es donde empezamos a vivir cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Una cosa puede existir, pero no vivir, ya que existir es sinónimo de estar o de encontrarse o de hallarse. Y podemos poner como ejemplo que decir que existe un manuscrito como antiguo en la biblioteca, eso es sinónimo de presencia, pero pues ahí existe el manuscrito, pero el manuscrito no tiene vida. Podemos tener una silla el día de hoy aquí, pero está la silla, pero la silla no camina, no habla, no escucha. Y es importante que nos demos cuenta, porque la segunda afirmación que habla de los tiempos postreros o de los tiempos últimos. Yo estaba escuchando a mi pastor Aurelio Arrache la semana pasada compartir sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. A mí me impactó la forma como lo desarrolló. Y el día de hoy, compartiendo sobre los tiempos postreros o los tiempos últimos, dice la palabra que de manera que los tiempos últimos son los tiempos de la historia del ser humano. Ahorita estamos viviendo tiempos que no sabemos qué va a pasar. Estamos viendo en las noticias guerras, estamos viendo en las noticias enfermedades. Algo bien curioso que ahorita está sucediendo es que las alergias, los virus, las plagas y un montón de cosas que están sucediendo que son incontrolables. El otro día puse una persona que fumigara ahí en la iglesia porque había muchas hormigas. Y fumigaron y como que las hormigas se reían del fumigante. Salían más.
Y le dije, vuelve a fumigar. Y volvió a fumigar y ya quedaron como la mitad. Dije, mira, o sea, como que están muy fuertes. Y le pregunté a una persona que hace ese trabajo y me dijo, no, lo que pasa es que se tiene que ser constante. Cuando lo volvimos a hacer la tercera vez, las hormigas se fueron. Y pasaron 2 semanas y de vuelta volvieron a regresar las hormigas. Y entonces le volví a preguntar y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que seguir insistiendo. Y se lo digo esto porque no estoy hablando nada más de plagas o de hormigas. Estoy hablando de los daños que hacen las cosas. ¿Sí? Nomás para que se dé cuenta de la gravedad. Estaba una persona trabajando y dejó su lonche ahí en un lado en una bolsa. Y segundo lo dejó cerrado. Y cuando quiso ir a abrir su bolsa estaba llena de hormigas porque traía una torta, había estado muy rica. ¿Sí? Y las hormigas pues estaban surtiéndose, ¿verdad? Sin haber pedido permiso, y el muchacho se quedó asustado, ¿verdad? Y usted puede decir, pero ¿cómo una hormiga puede oler o puede mirar o puede ver? Pues hay muchas cosas que pasan. Entonces, hablando de los tiempos postreros o de los últimos tiempos, estamos viviendo en los albores de la historia, estamos viviendo en muchas cosas como que están diciendo que el mundo se va a acabar en el 2012, que porque el calendario azteca ya llega nomás hasta el 2012. Bueno, el mundo se va a acabar cuando Dios quiera que se acabe. ¿Sí? A los aztecas se les acabó el calendario, pero a Dios no se le ha acabado el calendario. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que vivir para que no se asuste. Y la otra cosa es que nos demos cuenta, ¿sí?, que una de las grandes exhortaciones de la palabra de Dios como cristianos y como creyentes es que conozcamos los tiempos en los que estamos viviendo. Y ahí en Romanos capítulo 13, versículo 11, ¿sí?, en la segunda parte dice el versículo 11 del capítulo 13, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Yo recuerdo hace más de 30 años que decían que se iba a acabar el mundo y no se ha acabado. Y ahora ya ni pienso cuándo se va a acabar. Lo que yo pienso es que tengo que hacer algo en mi vida. Tengo que dejar huella, tengo que hacer algo en lo cual esté agradecido con Dios para seguir adelante. O sea, no quedarme como muchos nos quedamos en el camino esperando que otros hagan las cosas. Y una de las quejas del Señor Jesús contra Jerusalén fue que la gente no conocía el tiempo que vivían. Por ejemplo, te lo voy a decir ahorita tan facilito así. A veces vemos un milagro en una persona. Vemos un milagro en la persona de la silla de enfrente. Y decimos, un milagro, qué buena onda. Sí, Dios lo sanó. Pero para que Dios lo haya sanado, tuvo que haber estado la presencia de Dios ahí. Y yo te pregunto, ¿y qué reacción tienes tú con la presencia de Dios? O sea, ¿por qué no dices, wow, lo sanó? Quiere decir que Dios está aquí. Quiere decir que Dios nos está visitando. Quiere decir que Dios estaba tan cerca de mí que ni cuenta me di. Entonces, estoy hablando de la visitación de Dios. Venimos a la iglesia y de repente vemos que alguna persona sana y todos nos vamos. Y no sabemos la aflicción de aquella persona, no sabemos lo que estaba sucediendo, el problema que tenía, no sabíamos el sufrimiento, no sabíamos lo que le había costado. ¿Sí? Porque una enfermedad cuesta. Se le invierte y a veces la persona no sana. Yo estaba quedando impactado. Por ejemplo, tenemos un miembro en la congregación, un chofer, un trailero. Él iba manejando en su tráiler, venía de La Paz, y en su tráiler cuando venía para Mexicali, la carretera es un poco más angosta, y dice que en uno de los cerros de repente fue, sin más ni más, el tráiler falló y él salió por el vidrio y el tráiler le cayó encima a él y la carga le cayó encima. Y la persona que iba con él no le pasó nada y miró el tráiler y salió huyendo. Como a la media hora lo fueron a rescatar, el hombre estaba vivo. Tenía el cráneo abierto, tenía quebrada una
un brazo, tenía quebrada la pierna, tenía desechos todo aquí, todo el estómago. Y le dijeron los doctores, este hombre no va a vivir. Estoy hablando parte del testimonio de él. Una persona que usted puede decir, una miniatura chiquita, un varón chiquito, pero lo que Dios estaba haciendo en él era algo tremendo. Lo declararon muerto por más de 3 veces. Él escuchaba cuando el doctor decía, ya no le hagan nada, se está muriendo. Y en eso él le decía, Dios, ayúdame, y le agarraba la mano al doctor y le decía, hágalo. Era lo único que le decía, hágalo, o échele ganas, o Dios está con usted. Y le cosieron el cerebro, el cráneo, el cráneo, no el cerebro. Sí, porque el cerebro no se cose, ¿verdad? Solamente con agua, ¿ah? Y eso es en los animales. Y después nosotros estábamos orando, de lejos estamos acá en Mexicali orando por él. Lo tremendo de todo es que la mano que le iban a amputar, de las más de 15 o 20 quebraduras, no tenía ni una. Después la pierna que también le iban a enyesar o a amputar, Dios también se la sanó. Le quitaron más de la tercera parte de los intestinos. Le cosieron como si hubiera sido rompecabezas y le dijeron que no iba a reaccionar. Y nosotros seguimos orando, toda la congregación, por él. No tenía dinero, y para no hacérsela tan larga, le pagaron el avión, le pagaron los gastos. El hombre está vivo. Fuimos al estado de Nayarit, mi esposa y yo, para ver una de las congregaciones que están allá con nosotros y que le estamos dando cobertura. Y nuestro asombro fue ver que este hombre, a pesar de estar incapacitado, le pidió raite a uno de sus amigos traileros y se fue en tráiler. Y llegó allá nada más para dar testimonio. Y sabe que la gente estaba impactada porque el testimonio, como él lo cuenta, era para llorar. Y la forma que usted le mira, todas las costuras que tiene aquí en el cráneo, ya tiene cabello, y se supone que no debían de tener cabello, y él ya tiene cabello. Tiene usted que fijarse muy bien para que le vea. Y no tiene ni 6 meses el hombre que pasó este accidente. Bueno, ni 6, 4 meses, ¿verdad? 4 meses, no 6, 4. Lo impactante de todo es que nos demos cuenta de los últimos tiempos. Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y usted debe recordar que en estos últimos tiempos la gracia de Dios va a sobreabundar sobre su vida. Usted tiene que entender, ¿verdad?, que tenemos que conocer el tiempo de la visitación de Dios, como dice el libro de Lucas, ahí en el capítulo 19, en el versículo 44, en la última parte. Necesitamos entender esa visitación de Dios. Fíjese que los fariseos y los saduceos, el Señor les dijo, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 3. Yo normalmente en la congregación predico 1 hora, predico 1 hora y media. Aquí tengo que predicar 40 minutos. ¿Ah? Y ya me dijeron que si no me bajan, ¿no? Pero no necesitas hablar mucho, porque el que tiene que hacer las cosas es Dios. Entonces, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 3 dice, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos, dice, no podéis. A veces vemos el cielo y decimos, va a llover. Y a veces nos equivocamos. Pero te voy a decir una cosa. Estamos ahorita reunidos en el nombre de Jesús. Estamos hablando de la palabra de Dios. Hemos alabado a Dios. Y necesitamos que la presencia de Dios se mueva en este lugar. No nomás que se mueva con un concepto de escuchar el sermón, sino que se mueva con un concepto de que lo que te lleves cambie tu vida. Que lo que te lleves toque tu vida. Que lo que tú hagas sea diferente. Que lo que tú vienes a querer recibir, lo recibas.
Y el consenso de la gente temerosa de Dios es que no ha habido en la historia humana un tiempo tan importante como el que estamos viendo en estos tiempos. Mucha gente ya busca otras cosas. Mucha gente está viviendo una trascendencia, están viviendo tiempos difíciles. Yo veo, por ejemplo, en la congregación donde nosotros estamos, veo mucha gente con necesidad. Y yo quisiera tener una oficina para darles empleo a todos, pero no se puede. Lo que estamos haciendo es que estamos orando y la gente de la congregación está trayendo alimentos para proveerle a otros miembros de la congregación. Estamos sembrando. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y estamos haciéndolo. Empezamos con poquitas despensas, ahora estamos con muchas despensas. Ahorita estamos haciendo algo tremendo en los últimos tiempos, en los tiempos finales. Me llegó una persona y me dijo, ¿qué puedes hacer? Yo te quiero donar algo. Y me dijo, ¿qué me vas a donar? Me donó zapatos nuevos, no usados. Y me dijo, ¿sabes qué? Dalos como tú quieras. Y entonces me dice uno de los ancianos, por eso son ancianos en la iglesia o son diáconos, me dice, ¿qué le parece, pastor? Si lo que den lo convertimos en comida. Le dije, adelante. Y empezamos a convertir en comida los zapatos. Fíjense bien qué tremendo, el milagro. Hasta esos milagros hace Dios, ¿sí? No nomás hace de los peces ni de los panes, también los zapatos los convierte en comida. Nomás para que se dé cuenta usted, use la imaginación de Dios, ¿no? Y los zapatos se están convirtiendo en comida. Ahora, hay un plan de parte de Dios y hay un plan con un fuerte sentido de responsabilidad. Y quiero decirte que temo que la gran mayoría de nosotros no tomamos en la seriedad en nuestra vida cristiana, mucho menos en los tiempos que vivimos. Nos levantamos a la hora que sea, perdemos tiempo en cualquier cosa, en un programa, en platicar, en hacer algo que no nos edifica o que no nos bendice. Y no estoy hablando de chismes, Carecemos a veces del sentido de urgencia que debía de haber. Imagínese usted ese hombre que se estaba muriendo. Si no nos hubiéramos puesto a orar, si Dios no hubiera hecho algo, ese hombre se hubiera muerto. Y no nomás ese, muchísimas más personas. El tiempo que se desperdicia, mis amigos, no se puede recuperar igual como los cartuchos de una escopeta o de un revólver. Usted los dispara y el cartucho queda vacío, ya no sirve ese cartucho. Entonces es importante que nos demos cuenta que un minuto perdido no se puede recuperar. Usted vino el día de hoy, usted no viene a perder el tiempo. Usted viene el día de hoy y su tiempo es oro. Entonces usted no tiene que desperdiciar su tiempo. Y muchas cosas de la vida se pueden perder y recuperar. Por ejemplo, una persona, un empleo lo pierde y va a meter otra solicitud y recupera el empleo. Tal vez en otra empresa, en otra maquila. Una casa, ahorita la gente está perdiendo las casas. En Estados Unidos mucha gente perdió las casas y algunas las están recuperando. Muchas cosas están pasando, pero no siempre es así, no siempre. Ahí en Efesios capítulo 5 dice la palabra de Dios en el versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son ¿qué? Malos. Yo te pregunto, yo no sé las demás personas, pero por ejemplo yo trabajé en una empresa donde yo tengo más de 30 años de creyente. Y yo empecé a vivir a la manera de Dios, ofrendando, diezmando, siendo buen mayordomo. Mi esposa me dijo, yo no quiero trabajar, yo me quiero quedar en la casa. Yo voy a vivir con lo que tú ganes. Y empezamos a hacer esa función, a hacer ese trabajo. Empezar a creerle a Dios el proveedor, a hacer las cosas que Dios pedía, ser obedientes. ¿Y qué cree que fue lo que pasó? Hemos vivido bien. Hemos vivido moderadamente. Y yo veo, por ejemplo, otras personas en otras empresas. Veo que trabaja el hombre, trabaja la mujer. No tengo en contra nada de que trabaje la mujer.
El problema es que no les alcanza ni con los 2 sueldos. Yo me daba el gusto de que cuando yo salía de los viernes que me pagaban, me daban el sobre y yo agarraba mi cartera y le decía, mira, y abría la cartera y le digo, aquí traigo el sobre de la semana pasada. Se me queda, ¿y cómo le haces? Le digo, ahí está el que me da la instrucción. A ese yo le obedezco, ¿sí? Y siempre que tú le obedeces a Dios, en estos tiempos finales, Dios te va a sacar adelante. Amén. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, ¿sí? El capítulo 5, versículo 6 de Primera de Tesalonicenses dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿sí? Sobrios, seamos moderados. O sea, ¿cuánta gente hoy en día, porque dice, pues, por ejemplo, a mí me mandaron un mail por internet donde me daban las felicitaciones porque yo me había jubilado hace 2 años. Y dice, los jubilados hacen esto, duermen y vuelven a dormir y comen y vuelven a comer. Pues yo les voy a decir algo, que nunca es tiempo de jubilarse, ¿sí? En estos 2 años que tengo, que ya me jubilé, de la empresa que yo estaba trabajando, en la que Dios me dio el privilegio, en una empresa en la que no podías entrar a trabajar, sino en el área que yo quería trabajar, era en el área de oficinas y solamente se aceptaban mujeres. No me podía cambiar el sexo, ¿sí? Y curiosamente hicieron un plan piloto donde iba a entrar un hombre, pero tenía que ser uno que fuera hijo o hermano o esposo o esposa de trabajador. Imagínese usted, había muchos requisitos, pero cuando tú empiezas a vivir como si fueran los últimos días, las puertas se empiezan a abrir. Y empecé a trabajar, desde abajo, y cuando me jubilé, pues tuve el último puesto, el más alto puesto dentro de la empresa por el lado del sindicato. Y todo fue por vivir a la manera de Dios. Ahora, hablando de esto, dice que seamos sobrios. Entonces, el Señor Jesucristo es el ejemplo por excelencia del sentido de responsabilidad. Cuando tú empiezas a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando tú te agarras de la mano del Señor Jesús, cuando tú empiezas a hacer lo que hace Jesús, cuando tú te das cuenta que en la Escritura habla y dice que nosotros tenemos que hacer lo que dice Jesús. Y cuando nosotros lo empezamos a hacer, empezamos a ver que empieza a funcionar. Y mira lo que dice el libro de Juan en el capítulo 9, el versículo 4. Dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Imagínate tú cuántas veces las personas no quieren perder tiempo. Cuántas veces el ser humano no trata de invertir en el reino de los cielos. Yo le decía a mis hijos, por ejemplo, cuando empezaron a trabajar conmigo ahí en la empresa, mis hijos no sabían nada de electrónica, no sabían nada de electricidad, sabían de computación, habían estado en la preparatoria, iban para la universidad. Y los puse a estudiar. Y me dice, estamos perdiendo tiempo. Le dije, no, ponte a estudiar, porque los tiempos son difíciles. Se fueron a estudiar. Cuando salieron de estudiar, los metí a hacer examen. ¿Qué cree que pasó? Pasaron el examen. Un examen que muchos no pasaban, ellos lo pasaron. ¿Por qué lo pasaron? Porque entre tanto que el día dura y la noche viene y habla de que nadie puede trabajar, nosotros tenemos que trabajar. Muchas veces somos tan respetuosos de ciertas cosas, pero no queremos dar un poquito más de aquello. No queremos dar el plus, o no queremos dar el tiempo que debemos de darle a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está consciente de la brevedad del tiempo disponible y de que viene la noche, y nosotros a veces tenemos que hacer algo. Hace poco
alguien me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Fulano de tal se está muriendo. Me habló a las 2 de la mañana. Le dije, pues nos vamos a poner a orar. Nos pusimos a orar y ya no supe más de esta persona. Le quise hablar, no me contestó. Y en la mañana le fui a su casa, no estaba. Hablé con su esposa y le dije que dónde estaba su esposo. Y me dijo, es que está en el hospital porque tiene su papá muy grave. Dice, ni yo sé nada. Entonces fui al hospital y cuando llego al hospital me encuentro que al Señor lo estaban dando de alta. O sea, no hay tiempo. O sea, no pongas tiempo a las cosas de Dios. Necesitamos cada uno de nosotros hacerlo como lo hizo Nehemías. Por ejemplo, Nehemías, un hombre de Dios que reconstruyó los muros de Jerusalén. Él fue consciente de que cada segundo contaba, ¿sí? Y ya que los samaritanos, los amonitas, los árabes y los asdoditas se habían confederado para destruirlo. Y qué tremendo que dice en Nehemías 4:21, fíjese lo que dice. En Nehemías 4:21 dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. O sea que unos estaban resguardando y otros estaban trabajando. A veces hay cansancio y puede haber también placer, pero no debemos desperdiciar el tiempo que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos que tener un fuerte sentido de que uno es peregrino en esta vida, y es a lo que yo quería llegar. Somos peregrinos en esta vida. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 9 y 10, dice que somos peregrinos. Dice, habla de Abraham en la carta de los Hebreos, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, él tenía una tierra prometida. Muchos decimos, esta es mi casa, este es el fraccionamiento donde yo vivo, esta es la colonia donde yo vivo, de aquí nadie me mueve. Pero sabes una cosa, a veces tenemos que movernos. Y dice, moraba en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imagínate tú, Abraham, él hubiera dicho, esta es la tierra de que Dios me prometió, por tanto haré de ella la meta de mi vida. Sin embargo, en ella vivió como peregrino porque esperaba algo mejor. Ahora yo te voy a decir algo, aquí no hay nada mejor en este mundo, allá está lo mejor. Aquí sí, nos vamos a hacer de la casa, vamos a dormir en esa casa, qué rica cama, puede ser de agua, puede ser de qué tipo de colchón, pero lo más precioso es, prepárate, porque tenemos que ir allá. Aquí estamos de peregrinos, ¿sí? Y los intereses, los valores, las prioridades, las costumbres, los hábitos de este presente, de este mundo, la economía, todo lo que está sucediendo, ¿sí? Por eso es importante que nos demos cuenta que todo eso pelea en contra del Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo nos exhorta y nos dice ahí mismo en Colosenses capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 3 nos dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. No dice que busquemos las cosas de abajo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. O sea, ¿qué tan importante es para nosotros buscar lo que está arriba? ¿No se imagina usted? Yo recuerdo de las primeras veces que nosotros empezamos a ir al interior de la República a evangelizar a la familia, hablarles del evangelio a la familia de mi esposa. Y fuimos 1 año, 2 años, fuimos durante 14 o 16 años, estuvimos yendo. Y apenas hace 2 años se levantó una obra ahí, después de 14, 16 años de estarles hablando. Y no se imagina usted, al que más le hacen los piquetes de los zancudos, ¿sí? ¿Sí? Es a mí. Cuando me pican parece que me picó un alacrán, y como que todos están en contra mía, ¿sí? Yo voy y mi esposa está tranquila y llegan y tras,
Digo, pues ¿les gustará mucho la sangre mía o qué pasará? Últimamente, gracias a Dios, alguien me dio unas pastillas por ahí y me dijeron, tómate estas pastillas y no te van a picar mucho. Y si te pican no te va a doler mucho ni te va a hacer roncha. Pero haz de cuenta que parecía que traía tortas en los brazos. Y no nomás eso, el calor y el alimento de allá. Y los horarios de allá y todo lo de allá. Pero ¿saben una cosa? Lo maravilloso de todo es lo que Dios está haciendo allá. Es un lugar donde hay mucha corrupción, donde hay mucho contrabando, donde hay mucha brujería, donde hay mucha idolatría. Y lo último que nomás para hablar de ese pedacito, yo recuerdo una de las cosas, fue hace poco, hace varios meses, llegamos nosotros a ese lugar. Y nosotros, pues, ¿quién te va a conocer en ese lugar? Tú llegas a un lugar y pasas de incógnita. Y resulta que como a la hora de las 2 horas nos llegan y nos tocan. Queremos hablar con Rigoberto Uribe, que es el pastor que viene de Mexicali. Wow. Dije, qué famoso soy. 2 personas con shorts, con guaraches, con cadenas, con lentes oscuros, con una cachucha. Y con algunos signitos aquí arriba. Dije, caray, queremos hablar con usted y que no esté nadie. Y ahí en el hotel nos los pasaron a la recámara porque no teníamos otro lugar. Los pasamos ahí a la sala de donde estábamos en el cuarto. ¿Y qué fue lo que sucedió? El hombre traía una necesidad. Se quería casar y quería que nosotros lo casáramos, que yo lo casara. Y le dije, pues que te case el sacerdote de la iglesia aquí del puerto, que te case algún pastor de ahí. Me dijo, no, es que el que me iba a casar se fue, huyó, el sacerdote no me quiere casar y tú me vas a casar. Y venía con otro. No se les miraban armas, nomás se les miraban las intenciones. Y qué tremendo que dije, bueno, Señor, si me va a pasar lo que Esteban, pues ni modo. Dije yo, pues son los últimos tiempos, hay que vivir de acuerdo a los últimos tiempos. Dije, si somos representantes de Jesucristo, pues tenemos que hacer lo que Dios hizo. Si Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz, pues Señor, pues ni modo, a mí me va a tocar el día de hoy. Y estaba mi esposa y yo y le dije, Señor, dame palabra, Espíritu Santo. Y empecé, ¿verdad?, como Esteban, a que se abriera el cielo. Y en eso inmediatamente Dios me dio una palabra de conocimiento, dio palabra de conocimiento y se abrió y le hablé. Y le dije, ¿sabes qué? Tú eres así. A ti te está pasando esto. Sí te voy a casar, pero déjame hablarte cuando menos 15 minutos o media hora primero. Después de que te hable, yo te digo si te caso o no te caso. Y empecé a hablar con él. Y empecé a hablar con él. Y le empecé a decir toda su vida pasada. Resulta que había sido cristiano, que se había retirado, que tenía negocios raros, ¿sí? Y me dijo, es que dentro de 1 hora y media me tengo que casar. Ya tengo la novia, es mi esposa, tengo hijos con ella, tengo el conjunto, tengo la cerveza, tengo el vino, tengo la comida, tengo el salón, tengo todo. Le dije, pero lo que no tienes es a Jesucristo. Pues lo llevé a que se arrepintiera. Dios lo tocó, tocó al que estaba a un lado de él, que estaba más feo que él, ¿sí? Y los dos recibieron a Cristo como su Salvador. Y le dije, bueno, pues ya que reciben a Cristo, ahora sí te voy a casar, le dije. Pero va a ser a la manera de Dios, no a tu manera ni a la mía. Me dijo, ¿dónde va a ser la boda? Le dije yo. Pues me dijo, ya en 1 hora va a ser la boda. Imagínese usted bañarse, arreglarse, cambiarse y hacer una ceremonia para dentro de 1 hora. Dijo, te mando un carro para que venga por ti. Y le dije al del hotel, ¿sabes qué? Mejor llévame tú, le dije. Y fueron 2 hermanos conmigo, ya llevaba yo mis guaruras también. Fuimos a un lugar al lado de un cerro donde está muy raro, muy peligroso. Cuando subimos al lugar, carros raros,
gente arriba de los carros y mirabas así unos palitos así largos y así como con algo así, no sé, ya se imagina lo que era, ¿verdad? Sí, y gente arriba de los carros y gente abajo, gente muy arreglada, mujeres pues con sus vestidazos tremendos, sí, y de todo tipo de mujeres, ¿verdad? De mujeres muy así como muy escotadas y muy todo. Entonces llego yo y les digo, bueno, yo quiero saber quiénes van a ser los que van a acompañar en la boda. Y rapidito empecé a apuntar, en 10, 15 minutos hicimos el cortejo. Dije, con una condición vamos a hacer esto, que lo van a hacer a la manera que yo les diga. Y los empecé a pasar. Y a cada uno le empecé a que repitiera, a que se hiciera una oración, ponerlos en las manos de Dios. Y antes de que declarar marido y mujer a esta pareja, todos ahorita se van a parar y vamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y se me quedaban mirando y dije, bueno, es que el novio dijo y allá están los demás. Todos se pararon. Y todos recibieron a Jesús como su Salvador. La gente estaba llorando, la gente estaba derramando lágrimas, la novia estaba derramando lágrimas. Fue la ceremonia más rápida que pude hacer. En 25 minutos dependía mi vida de ahí eso. Imagínense usted. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando ya los declaré marido y mujer, me dice, ahora te vas a ir conmigo a la fiesta. Le dije, no, yo ya me voy. Y le dije, y no me vas a detener. Y dije, y en el nombre de Jesús no me detienes. Y me fui como pude y me salí por entre medio de todos. Y ahí van los guaruras detrás de mí. ¿Sí? Y salimos bien librados, gracias a Dios. A las 3 semanas después de yo haberme venido, el hombre se empezó a congregar en la iglesia. Y creo que volvió a los caminos de Dios. No está en la congregación esa, está en otra parte, pero sé que su palabra no vuelve vacía. A ese punto tienes que vivir. Tienes que ver las cosas a la manera de Dios. Dice, no nos conformemos a este siglo, ¿sí? O sea, en Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo. Y yo te voy a hablar ahí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí dice, en el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo no sé usted el día de hoy que viene a la congregación, dice, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hermano. Usted puede decir el nombre que usted se quiera poner, porque usted un día recibió a Cristo, porque usted tiene una Biblia, o porque viene, o porque tiene un pariente o un amigo aquí. Pero fíjese lo que hicieron estos hombres. ¿Sí? Estos hombres, a mí me impacta lo que dice. Conforme a la fe murieron, o sea, no quedaron vivos. Dice, esto sin haber recibido lo prometido. Ahora yo no sé cuántos de nosotros a veces vemos que un familiar se fallece y decimos, y es que no recibió a Cristo como su Salvador. Pero hay una promesa de Dios. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios cuando dijo algo, Él lo cumple. Usted no tiene que cuestionar a Dios. Usted viva de acuerdo a la manera de Dios. Dice, mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo. ¿Sí? O sea, ¿cuántos de nosotros estamos saludando de lejos? ¿Cuántos de nosotros lo estamos creyendo? Ahora, dice que ellos murieron. No dice que ellos vivieron. Entonces, nosotros un día vamos a morir. Yo recuerdo la vez que falleció mi padre. Yo quería que mi padre resucitara. Y ya había orado por otras personas para que resucitaran y resucitaron. A mí sí me ha tocado ver gente que resucita. Pero mi padre no resucitó. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando conmigo. Dios me estaba mostrando a mí que lo tenía que saludar de lejos. Mi padre en las últimas 2, 3 semanas recibió a Cristo como su Salvador. Es la persona más dura para recibir a Jesús de los que me he encontrado. Sin embargo, las últimas semanas me dijo que me amaba tanto. Dijo que amaba tanto a mis hermanos, que amaba tanto a mi madre, ¿sí? Pero él no le habían enseñado a exteriorizar, a sacar lo que tenía.
Ese fue el regalo más precioso que nos dejó nuestro Padre antes de irse. Un hombre que nunca estuvo enfermo y que en menos de un mes y medio, 2, ya no estaba aquí. Ahora, cuando hablamos de fe, ellos estuvieron dispuestos no tanto a vivir, sino a morir. Y yo te pregunto, ¿qué tanto estás dispuesto tú a morir? ¿Cuál es el valor de la vida cristiana? Se mide no tanto por lo que nos aferramos a la vida, sino por lo que estamos dispuestos a perder. ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Sí? A veces alguien nos quita algo y estamos peleando porque no los quitaste. A alguien le prestamos algo y no nos lo paga y estamos cobrándole. En la vida cristiana debe haber principios. ¿Sí? Para recibir la partida del nuevo nacimiento, uno tiene que mostrar primeramente un certificado de defunción. ¿Y qué quiere decir? Nosotros, si decimos que somos cristianos y somos nuevas criaturas, tenemos que tener un certificado, ¿sí?, de estar muertos al pecado. Ya no hacer lo que hacen los demás. Entonces es tan importante para cada uno de nosotros, para que la luz de la gloria de Dios brille en el corazón de una persona. Las demás luces se tienen que apagar. Pero a veces queremos brillar nosotros en vez de que brille el Señor en nuestra vida, ¿sí? Y yo quiero terminar con esto. Que ellos recibieron lo que se les había prometido. Perdón, ellos no recibieron lo que se les había prometido. No lo recibieron. Pero sabes una cosa, ellos sabían que un día lo iban a recibir. Y yo te quiero preguntar el día de hoy, a ti. Yo no sé qué tantas promesas tengas para ti de las que has tomado de la palabra de Dios, pero todas esas promesas se van a cumplir. Estés ahorita vivo o estés muerto. A veces estamos orando por una sanidad, a veces estamos pidiendo por un milagro y no lo miramos. Lo único que tenemos que aprender nosotros es a entender que en estos últimos tiempos tenemos que vivir a la manera de Dios. Tenemos que vivir como Dios nos pide, ¿sí? Como si fueran los últimos momentos de nuestra vida. Y yo quisiera el día de hoy, los que estamos aquí reunidos, si estamos hablando de los postreros tiempos, ¿sí? Porque hay mucho que hablar sobre los postreros tiempos, hay demasiado. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, por favor? ¿Sí? Vamos a terminar con esto aquí ahorita. Y tienes una persona a la derecha o tienes una persona a la izquierda. ¿Por qué no empiezas a vivir como los últimos tiempos? ¿Por qué no le tomas de la mano al que está a la derecha o a la izquierda y le empiezas a transmitir, ¿verdad?, esa obediencia que tú empiezas a tener o ya tienes, ese respeto, esa fidelidad a Dios, ese creerle a Dios, esa manifestación, ¿verdad? Porque dice que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás, Jesús vino a traer salvación y tú estás haciendo lo mismo. Hermano, no se preocupen, no le va a pasar nada. ¿No? Todos ya somos conocidos aquí. Bien, a ver, nada más ayúdenme, ¿no? ¿No me faltó nadie? Muy bien. Bueno, pues de igual manera, pues todos los demás también, bienvenidos. Gracias por estar asistiendo. La verdad es una bendición que de manera conjunta estemos alabando el nombre de nuestro Dios y escuchando de su palabra para nuestra edificación. Bien, antes de pasar a la enseñanza, le vamos a pedir, escúchenme bien, a los adolescentes y a los preparatorianos, o los que están en edad de preparatoria, porque muchas veces los chavos son bien astutos, ¿no? Dice, como yo no estoy en la preparatoria porque se salieron, reprobaron, pues ya no se quieren integrar. Si estás de los 12 a los 18 años, en edad todavía de preparatoria, 17 más o menos, va a haber una enseñanza acá en el Instituto Patria, así que le pedimos de por favor, de manera rápida y ordenada, se pongan de pie y salgan del auditorio. Y mientras, pues, tenemos conferencista invitado que es de casa, a final de cuentas, que es una bendición a mí en lo particular siempre sus enseñanzas. Le vamos a ceder el micrófono a Rigoberto Uribe, quien nos va a compartir en este mediodía ya de la palabra.
Bueno, fíjense, los adolescentes y los preadolescentes que están saliendo, yo le doy gracias a Dios porque son obedientes. En la primera reunión hablamos de la obediencia, hablamos de cómo, como cristianos, cómo debemos darle el lugar a Dios en todas las cosas. Yo creo que no se hace la excepción en este momento. Hablamos del señorío y el día de hoy pues voy a compartir otro tema un poquito diferente. A veces uno se hace la vida imposible, ¿verdad? Por tratar de dar otro tema. Pero lo que pasa es que, bueno, Dios a mí me ha hablado en ese aspecto, ¿verdad? De que la palabra es alimento para el alma. Entonces, cuando uno se levanta en la mañana, tiene ganas de comer algo diferente, desayunar algo diferente. Y ya cuando pasan las horas, pues ya no es lo mismo, ya no tenías ganas del café porque ya llegó mediodía, ya necesitas algo fresco o algo helado, ¿verdad? En la mañana a lo mejor necesitabas frutas. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Por ahí va la situación. El día de hoy tengo el privilegio de tener mucha gente que está el día de hoy aquí que conozco, hombres y mujeres de Dios que me han dado el lugar de estar el día de hoy aquí. Y me gozo por ello. Vengo acompañado a mi esposa, ¿sí? Y pues que Dios nos bendiga y nos honre con su presencia. Padre, yo te doy gracias en este día por el tiempo que tú me estás permitiendo estar aquí, Dios. Me pongo en tus manos, Padre, para que este tiempo que se va a compartir tu palabra, Dios, sea de bendición y sea de edificación a mi vida, a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Dios. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Cómo vivir en los tiempos postreros? O sea, en los tiempos finales. Ahí en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Nos habla bien claro. Y yo quisiera que lo leyéramos el día de hoy. En el capítulo 5, el versículo 1 al versículo 6. Tenemos 6 versículos para leer, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprendan como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y el último versículo dice, quiero decirles, estoy bien contento porque en este mes nosotros festejamos 22 años como iglesia ahí donde estamos. Y me gozo por ello, por toda la gente que Dios ha estado ganando, acercándose, lo que Dios está haciendo. Me decía mi esposa hace ratito, me hacía un comentario: no hables mucho, me decía, pues la ayuda idónea, y es la que me pone el reloj y me dice, me dice varios comentarios, ¿no? Pero si no estuviera ella, cada hombre estaríamos desenfrenados, ¿verdad? Y yo creo que sí es importante. Nada más quiero decirles que gracias a tener nuestro pastor Aurelio Arrache, ahora tenemos el privilegio de estar dándole cobertura a nosotros como iglesia chiquita a 4 iglesias,
¿verdad? Tenemos 4 iglesias, 2 en el interior de la República y 2 aquí en Mexicali. Entonces, Dios está haciendo cosas maravillosas, estamos orando. Si usted siente llamado, acérquese a su pastor. Siempre hay un lugar para cada uno de nosotros en la obra de Dios. Y el tema del día de hoy es cómo vivir en los tiempos postreros.